Bien, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, vamos a iniciar. Ayer nos quedamos en el tema de biobalística. Dijimos que esta es una técnica de principios físicos y por lo tanto puede lograr que el DNA vaya a cualquier destino celular. En contraste con Agrobacterium, en Agrobacterium el DNA va de forma precisa al núcleo. Entonces, balística nos permite transformar cloroplastos, mitocondrias, núcleos. Y otra cosa bien importante, es un método universal en el sentido de que en teoría puede ser aplicado a cualquier organismo, incluso in situ. ¿Qué pasa con Agrobacterium? Agrobacterium no es universal. Resulta que, aunque infecta a especies muy distintas, tampoco es garantía que infecte a todas de forma eficiente. Entonces, hay organismos que son recalcitrantes, es decir, resistentes a la transformación por Agrobacterium. A fin de cuentas, cada técnica tiene sus pros y contras. Por ejemplo, balística es un método caro. Es un método que no define con mucha precisión el DNA que se inserta. Si ustedes disparan un plásmido, la región del plásmido que se inserta en el genoma no está definida. Básicamente confiamos que el azar nos favorezca y que la región que queremos como región de interés sea la que se inserta. Entonces, como yo transformo miles de células, pues me voy a dedicar a buscar aquellas que tienen la inserción correcta. Es decir, aquellas que incorporaron el cassette del gen de interés y el cassette del gen de selección. A veces ocurre que cuando se obtienen las líneas transformadas, nada más contienen el gen marcador, pero no tienen el gen de interés. Ese es un riesgo que corremos con la biobalística, sobre todo cuando es a nivel nuclear y cuando la inserción no está mediada por recombinación, es decir, es aleatoria, tenemos el riesgo de que eso ocurra, ¿sí? Ahora, si introducimos una estrategia de recombinación, acuérdense, requisitos para recombinación o inserción sitio específica. Primero, que exista la maquinaria para tal fin, no todos los organismos la tienen. Y segundo, haber colocado regiones flanqueantes en el cassette de expresión que activen ese mecanismo de recombinación en un punto específico del genoma objetivo. Entonces, bueno, como pueden ver, hay muchos criterios, cada técnica tiene sus pros y contras y la combinación de todo lo anterior es lo que va a definir pues nuestras decisiones de qué método usar con base al tipo de inserción que quiero, con base al organismo que tengo, con base también a mi infraestructura, en fin, son muchas circunstancias, ¿no? Bien, vamos ahora a otro método. Si se van a la diapositiva número 15 de la presentación, tenemos ahí la transformación y regeneración de protoplastos. Les decía que esto se puede aplicar a hongos, incluso a levaduras, a plantas superiores y a microalgas también. El común denominador de estos organismos es que tienen pared celular y esa pared celular es una estructura rígida compuesta de polisacáridos, proteínas, compuestos fenólicos como la lignina. Esa barrera física es un obstáculo muy importante para la transformación genética. ¿Por qué? Porque impiden que de forma fácil entre el ADN. Entonces, una estrategia para facilitar la transformación genética es quitar a la pared celular. ¿Y cómo se quita? Pues se quita a través de una digestión enzimática. Resulta que hay muchos hongos patógenos que cuando invaden a un organismo que tiene pared celular, secretan enzimas que degradan a la pared celular.
y ese es su mecanismo de ataque hacia estos organismos. De tal suerte que, pues bueno, se han comercializado extractos o fracciones de estas enzimas. Básicamente son celulasas y pectinasas que se aíslan de los hongos y se usan para justamente digerir o eliminar la pared celular de estas células y obtener algo a lo que llamamos protoplastos. Un protoplasto es una célula sin pared celular, la cual fue removida por acción enzimática y que ahora va a ser altamente susceptible a la transformación. ¿Por qué? Porque si yo le meto un cambio osmótico, tengo posibilidades de que entre el ADN. Si yo lo bombardeo, también la biobalística va a ser muy eficiente para atravesar esa célula y entregar el ADN foráneo. Hay métodos químicos que también se pueden aplicar a los protoplastos. Es algo parecido al método de choque térmico en E. coli. Si se acuerdan, ahí el calcio facilita la entrada del ADN porque las membranas se permeabilizan. Entonces, bueno, a los protoplastos les podemos aplicar distintos tratamientos para transformarlos. Y la eficiencia va a ser mucho mayor respecto de tener células intactas con su pared celular. Bueno, aquí vamos a hablar de protoplastos de plantas y les enumero aquí algunas ventajas de trabajar con esos protoplastos. Para tabaco, que es una especie, además de la Arabidopsis, tabaco es una especie modelo muy recurrida en la biotecnología o en la biología de plantas, porque se transforma muy fácil. Aquí sí requerimos cultivo in vitro. No es tan sencillo como Arabidopsis, pero sí es más fácil tabaco que muchas otras plantas o cultivos incluso de interés agronómico. ¿Sí? Transformar, por ejemplo, maíz, trigo, frijol, chile, son especies muy complicadas para hacer ingeniería genética. A pesar de que son las de mayor interés comercial, no se dejan tan fácil. En cambio, el tabaco es de lo más simple que existen. Entonces, por esa razón se usa mucho el tabaco. Y bueno, aquí están las ventajas de manejar protoplastos para transformar el tabaco. Menores tiempos de regeneración, mayor facilidad para subcultivar y el método es más económico que la biobalística. Ahora, el tabaco, déjenme les digo que con Agrobacterium se transforma muy fácil. De hecho, es el método ideal. Pero si quieren transformar protoplastos, los protoplastos son una alternativa porque ya les dije que Agrobacterium no sirve para protoplastos. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a ilustrar el proceso de obtención de protoplastos. Lo que ven aquí en esta caja de Petri son hojas de tabaco que se cortaron con un bisturí en pequeños segmentos. Entonces ahí están fileteadas las hojas como si fuera cilantro para los tacos. Están en una solución a la cual se le ha agregado macerosima. Es un cóctel enzimático que ya les comentaba, proviene de hongos y tiene la finalidad de digerir la pared celular. También se le pone celulasa. Todas estas enzimas van a atacar el tejido, van a ir disgregando la pared celular y entonces aquella célula rígida que formaba parte de la hoja, ahora está disgregándose, desmoronándose y está liberando a los protoplastos. Tras unas 12 horas de incubación, vean lo que ocurre en la imagen de la derecha. Básicamente, el medio de cultivo ya está turbio y verde. ¿Por qué? Porque ahí tenemos ya a muchos protoplastos suspendidos en el medio. Se han liberado del tejido de las hojas y las hojas, por cierto, han bajado de volumen y ya se ven dañadas, ¿no? Bueno, pues lo que se hace es tomar con una pipeta a ese líquido turbio verde y pasar a un tubo para purificar a los protoplastos. Los protoplastos son delicados, eso los hace fáciles de transformar, pero también fáciles de ponchar. Entonces,
Se tiene que trabajar con mucho cuidado. Mecánicamente son muy sensibles y también son muy sensibles a los cambios osmóticos. Entonces se tiene que cuidar mucho el medio de cultivo, la calidad del medio de cultivo, la osmolaridad del medio de cultivo con el que vamos a trabajarlos y también el pipeteo. El pipeteo hay que hacerlo de forma lenta, sin generar burbujas, con ciertos cuidados para prevenir la ruptura de los protoplastos. Bien, en biología se usa bastante la técnica de separación por densidad, auxiliada por centrifugación. Lo que ven en la diapositiva 17 es justamente esto, es un tubo en donde se puso una solución con cierta concentración de sacarosa, después se puso otro volumen de una solución con menor concentración de sacarosa, y entonces ahí lo que genero es un diferencial de densidad. Tengo un medio denso abajo y un medio menos denso que el anterior arriba. Yo aplico con mucho cuidado la suspensión de protoplastos, someto a centrifugación. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, va a ocurrir que los protoplastos íntegros tienen una densidad que les va a permitir estacionarse en un punto medio de ese gradiente de densidad. Lo interesante es que los protoplastos rotos tienen una densidad mucho mayor. Entonces, se van a ir al fondo del tubo. Y aquí la imagen no es muy buena, pero con esfuerzo se alcanza a ver como un botón celular en el fondo del tubo. ¿Sí? Y tampoco es muy buena la foto porque a un servidor no se le ocurrió quitarle el tapón al tubo para tomarle la foto, pero si le quitáramos el tapón a ese tubo, ahí adentro hay otra capa verde arriba del tubo. Y resulta que esas son células parcialmente digeridas a nivel de la pared celular, es decir, son protoplastos con cierta cantidad todavía de pared celular. La densidad de esas células es mucho menor y por eso quedan flotando. De tal manera que este gradiente de densidad me permite purificar a los protoplastos íntegros que ya no tienen pared celular. ¿Qué hago? Bueno, pues con una pipeta retiro la primera capa, que es la que está a nivel del botón rojo, del tapón rojo, los elimino y ahora sí, bienvenidos los protoplastos íntegros. Los rescato con una pipeta y me los llevo a otro tubo y esos son los que me interesa transformar porque son los adecuados, ¿sí? Vistos al microscopio, vean la diapositiva 18, ahí vemos a los protoplastos, son esferas. Esa es una característica porque generalmente cuando hay pared celular, la forma de la célula es más geométrica, tiende a ser más romboide, trapezoide, rectangular. Cuando quito pared celular, eso se hace una esfera, ¿sí? Y si se fijan, tiene corpúsculos verdes en el interior, esos son los cloroplastos que están en el interior de estas células vegetales. Bueno, pues ahí estamos viéndolos al microscopio y se ven para evaluar que estén íntegros, que no estén ponchados, que la mayoría estén esféricos. De hecho, si ven con cuidado, hay unos que se ven más transparentes y como ponchados, como arrugados, ¿sí? Esos pues son básicamente protoplastos lisados o rotos que deben de estar en una proporción bajita. Si mi preparación es de buena calidad, la gran mayoría deben de estar íntegros. Bueno, ya cuando verificamos calidad y contamos a los protoplastos, procedemos a la transformación. ¿Cómo se transforma? Bueno, pues lo que les estoy representando aquí es un método basado en choque osmótico. Los protoplastos vamos a mezclarlos con el ADN a introducir y luego vamos a agregar una solución muy concentrada de polietilenglicol. Este soluto, el polietilenglicol,
lo que va a hacer es incrementar por mucho el potencial osmótico en el medio. Y entonces las células van a responder con una salida masiva de agua hacia el medio extracelular. Es decir, la turgencia o el volumen celular va a disminuir muchísimo y estas células se van a arrugar, ¿sí? ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, el DNA está presente y el DNA va a empezar a interactuar con la membrana plasmática. Esto, de hecho, se facilita con la presencia de calcio en este medio. Este tratamiento con polietilenglicol se mide con un cronómetro y tiene que ser muy controlado, ¿sí? Si no mal recuerdo, eran solo 30 segundos de exposición a polietilenglicol. Este es un paso de mucho estrés para las células. Si yo lo dejo más tiempo, corro el riesgo de que las células se mueran en su mayoría. Bueno, ¿qué hago de inmediato? Bueno, inmediatamente se va a agregar una solución muy diluida que tiene muy pocos solutos y lo que vamos a hacer es reconstituir la osmolaridad a condiciones isoosmóticas. ¿Qué va a ocurrir en ese momento? Bueno, vamos a aliviar el estrés osmótico al que estaba sometido a la célula y la célula ahora va a incorporar cantidades masivas de agua a su interior. ¿Y qué creen que va a ocurrir en esa entrada masiva de agua a la célula? Pues justamente la entrada, el ingreso eficiente del ADN. Entonces la célula se recupera, ya incorporó el ADN. Evidentemente muchas células en este proceso se van a morir, ¿sí? No es un proceso mágico, pero confiamos en que si transformé 3 millones de células, pues a lo mejor se murieron 2,5 millones y se quedaron 500,000 de células que incorporaron el DNA y a lo mejor de ese 500,000 de células, pues unas 100,000 o 50,000 van a integrar el ADN, van a ser capaces de proliferar algunas de ellas y eventualmente me pueden llevar a la obtención de transformantes estables, ¿sí? A fin de cuentas, transformantes estables, pues yo no necesito 10,000 porque pues nunca voy a tener tiempo de analizar 10,000 plantas, ¿no? Con que obtenga unas 10, 20, 30 líneas transformadas es más que suficiente para seleccionar aquella que tenga el mejor fenotipo y proceder a su caracterización más detallada y explotación comercial o aplicarla en lo que sea necesario, ¿no? Vámonos a la diapositiva 19. Lo que están viendo aquí es la evaluación de expresión transitoria. Ya les dije yo que la transformación transitoria se da en los primeros días después del paso de transferencia de ADN. Y ayer les hablaba yo de los genes reporteros. ¿Qué es un gen reportero? Es un gen codificante de una proteína de fácil detección. Hay muchos genes reporteros. Uno de ellos es, o más bien, un grupo importante de ellos son las proteínas fluorescentes. Resulta que la fluorescencia es un fenómeno muy conveniente. ¿Por qué? Porque la célula puede ser sometida a detección de fluorescencia sin que comprometamos su viabilidad. Es decir, sin matar a la célula, yo puedo preguntarle, ¿eres fluorescente, sí o no? Y listo. Seguimos con el cultivo de esa célula y no la perdimos. Entonces, se pueden detectar in vivo a estas proteínas fluorescentes. Otra gran ventaja es que ya hay muchas proteínas fluorescentes. La primera descrita fue la proteína verde fluorescente. De hecho, al japonés que aisló el gen de esta proteína y la describió y demás, le dieron el premio Nobel hace unos años. Y bueno, se popularizó como una proteína muy aplicable para detectar su expresión in vivo.
Ha sido una herramienta muy usada en diferentes campos de la biología. Pero bueno, con el paso del tiempo ya salió una proteína verde fluorescente, una proteína amarilla fluorescente, una proteína rosa fluorescente, proteínas que florecen en el infrarrojo incluso. Entonces ya tenemos a nuestro alcance muchos reporteros. Y lo interesante es que podríamos expresar varios al mismo tiempo y con un equipo sofisticado podríamos detectar la fluorescencia de cada una de ellas, ¿sí? De forma individual. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos arriba la foto de unas células no transformadas en donde no hay señal fluorescente. Por eso está todo negro. Y abajo que tenemos a las células transformadas que están expresando la proteína roja fluorescente que se llama DS-Red. Vean cómo la célula de arriba es francamente positiva, tiene una señal muy intensa y se ve un gran círculo negro. Eso es básicamente una vacuola en donde no está presente la proteína. La proteína se está expresando en esta célula en el citosol y es todo lo que vemos rojo, ¿no? Hay unos puntos verdes, unos cuerpos verdes, esos son los cloroplastos. Bueno, pues aquí está la aplicación de evaluar expresión transitoria. ¿De qué me está sirviendo a mí ver a mis protoplastos a los 2 o 3 días y detectar que hay muchas células rojas? Bueno, eso me confirma que la transformación fue eficiente. Las células siguen vivas y están expresando a este reportero. Ahora, aquí el reportero únicamente me está dando una idea de cómo va la situación, pero mi objetivo era generar líneas estables. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues esas células yo las sigo cultivando. Váyanse a la diapositiva 20. ¿Qué estamos observando aquí? Bueno, pues es una placa de cultivo con unas rejitas de plástico. Sobre esas rejas de plástico se colocó la suspensión de protoplastos transformados. Esa suspensión iba en presencia de un polímero que se llama alginato. Resulta que el alginato forma geles cuando hay calcio presente. Entonces, el truco es que esta placa de agar tiene calcio. Yo pongo un celofán, encima pongo las rejas de plástico y encima hago caer la solución de alginato con protoplastos. Se va a formar entonces un gel sobre esa rejita y el gel va a tener embebidos a los protoplastos. ¿Qué logro con este sistema? Bueno, pues que en la siguiente resiembra yo con unas pinzas estériles voy a agarrar la rejita y la rejita se va a traer al gel con los protoplastos embebidos. Entonces, la rejita facilita mucho el subcultivo, de tal manera que los protoplastos van a empezar a desarrollarse, a multiplicarse. De hecho, dejan de ser protoplastos porque a la semana o a los 4 o 5 días la célula empieza a recuperar su pared celular. Empieza a sintetizar nuevamente el celulosa, pectina, etcétera, y vuelve a encapsularse con pared celular. Y luego empieza a dividirse y a formar microcolonias. Eso es lo que se ve en las fotos de abajo. ¿Sí? La foto de abajo ya fue tomada 2 semanas después de todo este asunto y ya se están formando microcolonias. Bueno, pues en ese punto yo voy a meter selección, es decir, transfiero las rejitas a una placa con antibiótico, con kanamicina, porque mi construcción llevaba el gen de la neomicina fosfotransferasa. ¿Qué va a pasar? Pues todas las células no transformadas, las microcolonias no transformadas se van a morir y las que sí lo fueron sobreviven. Vean qué pasa en la siguiente diapositiva 21 a la semana 7. En la izquierda tenemos un cultivo de protoplastos no transformado, no se le puso ADN, o se le puso un ADN irrelevante que no tiene gen marcador ni tiene nada funcional.
¿Qué pasó? Bueno, pues empezaron a crecer microcolonias, es lo que vemos ahí como migajas cafés, pero como yo metí un proceso de selección, eventualmente esas microcolonias no progresaron, ya no crecieron, dejaron de hacer fotosíntesis y por eso están cafés y pequeñas. En cambio, el caso en donde sí transformé con un ADN de interés funcional, vean lo que ocurre, ahí está a la derecha. En efecto, la gran mayoría de las microcolonias se han muerto, pero tengo al menos 3 puntos en donde se detonó un crecimiento sostenido y una actividad fotosintética. ¿Sí? Conclusión, ahí tengo posibles eventos de transformación estable que me interesan, que voy a rescatar. Con un bisturí remuevo esos tejidos verdes, los paso a otro medio de cultivo y me encargo de que se complete el proceso de regeneración. El tabaco se regenera por organogénesis y esto ya lo platicamos. El objetivo es formar a partir de un clúster de células, formar un brote y luego ese brote se somete a un proceso de enraizamiento para completar la obtención de una planta de pies a cabeza, ¿no? Con raíz, con tallo, con meristemo central, con tejido foliar, etc. ¿Sí? Bueno, de tal manera que esto me lleva a la obtención de lo que vemos en la diapositiva 22. Esto que ven aquí son unas plantas de tabaco desarrollándose en un invernadero de primer mundo, no como el que tenemos en la facultad, en donde se controla humedad, se controla temperatura y se controla iluminación. ¿Sí? Un invernadero de primer mundo me refiero a que puede ser que afuera del invernadero estemos a menos 20 grados por el invierno, pues adentro debe estar a 25 grados. Y si no sale el sol en todo el día, pues debemos de tener un sistema de iluminación que garantice la iluminación, ¿sí? La irradiación. Bueno, ¿qué sigue? Sigue pues analizar estas plantas porque ya tenemos indicios de que son transformadas. Sobrevivieron a un proceso de selección, detecté por ahí al gen reportero en etapas tempranas de la transformación, pero ahora siguen los análisis moleculares. Y ayer ya platicábamos de la PCR. ¿Qué se hace? Bueno, pues le corto un cacho de hoja a la planta, a cada una de las plantas. Yo les decía que en este experimento se obtuvieron 3 eventos de transformación independientes. Lo que asumo aquí es que esos 3 brotes verdes que vimos vienen de células que fueron transformadas de forma independiente, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues los vamos a tratar como si fueran hijos individuales, ¿no? Entonces, bueno, pues el asunto es que extraigo ADN de cada una de ellas. Seguramente cada una de ellas tienen sitios de inserción distintos. Y la otra cosa es que el DNA se puede insertar en varios lados. Entonces ahí surge el concepto de número de copias o número de inserciones. Entonces, no solo se trata de decir son transgénicas o no son transgénicas, también se trata de decir cuántas copias hay. Y aparte, dónde se insertaron esas copias. Y ustedes ya saben que ese dónde se puede determinar por PCR inversa, ¿verdad? Pero aparte, hay que saber cómo determinar cuántas copias. ¿Sí? Bueno, entonces, primer paso, PCR. Extraemos DNA de un cacho de hoja y hacemos una amplificación con oligos para el gen marcador o para el gen de interés. Y listo. Aquí está un resultado ejemplo. Tenemos en un gel de agarosa un marcador de tamaño molecular, un control positivo, que es básicamente un plásmido que trae la secuencia que reconocen los oligos, wild type,
es una planta no transformada, y luego las 3 líneas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que obtenemos es que las 3 líneas amplificaron lo que esperábamos, amplificaron igual que el control positivo, y esas son noticias muy buenas, ¿no? Porque estamos confirmando que son transgénicas. Ahora, lo que vamos a ver mañana es el punto de que cómo vamos a determinar el número de copias, es decir, el número de inserciones que tengo en cada línea. Agrobacterium tiende a insertar poquitas copias del transgeno, pero cuando hacemos métodos físicos como protoplastos, biobalística, el número de copias insertadas tiende a ser mayor. Entonces, eso hay que analizarlo, es una pregunta importante. Y también es una pregunta importante que si mi estrategia fue basada en recombinación, pues yo compruebe que la inserción ocurrió donde yo predije y que no ocurrió en otros lados. ¿Sí? Bueno, todas estas preguntas se contestan con la técnica de Southern Blot. Y es lo que vamos a ver justamente en la clase de mañana. Mañana vamos a ver el tema de transformación de mamíferos. Vamos a hablar de ratones transgénicos como ejemplo. Y vamos a hablar de la técnica de Southern Blot para caracterizar organismos transgénicos. ¿Sí? Bueno, ¿tienen preguntas hasta aquí, chavos? Les voy a dar ahorita las preguntas que vamos a tener en el examen del viernes, pero antes de eso, ¿tienen preguntas del tema? Profe, Sí. yo del tema no, solo quería recordarle que mañana hay junta de consejo a las 12. Ah, tiene toda la razón. Y habíamos quedado que la clase mañana era a las 12, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, bueno, para que se den cuenta de lo desorganizado que soy. El riesgo es de que la junta de consejo dure hora y media, entonces, ¿no pueden mañana temprano la clase a las 9, a las 10? Pues yo sí puedo, no sé los demás. Yo también. ¿Alguien no puede a las 9 mañana? Yo no podría a las 9. ¿A las 10 alguien no puede? La mayoría porque tenemos examen con el doctor Omar. ¿Pueden a las 4 de la tarde mañana? Sí. Sí. ¿Alguien no puede Sí. a las 4 de la tarde mañana? Pues ya está. Entonces mañana la clase mejor a las 4 para que todos estemos menos estresados, porque yo tengo una reunión a las 2, a las 12, en fin. Está complicado el día. Y sirve que comen, se olvidan ya que el doctor Omar existe y ya a las 4 nos ponemos a la clase. Gracias. Ok. Bien, ¿qué les voy a preguntar en el examen del viernes? ¿Es este viernes? Sí. Sí, ya habíamos quedado que el examen es el viernes. Lo vamos a hacer igual, va a ser de 11 a 1. Y las preguntas van a ser las siguientes. Les voy a preguntar con detalle la técnica de Southern Blot, que es la que vamos a ver mañana. Hay una técnica que vamos a ver mañana que tiene que ver con lograr inserción sitio específica, evitando inserciones no específicas. Y esto se hace mucho en mamíferos. Entonces mañana lo vemos y se los voy a preguntar en el examen. Entonces es, ¿cómo lograr inserción sitio específica por recombinación? Y a la par evitar inserciones aleatorias, evitando inserciones aleatorias. ¿Sí? Una pregunta muy fácil va a ser el fundamento de biobalística,
que sepan cuál es el microacarreador, macroacarreador, ventajas, desventajas de la técnica, es lo que vimos en parte hoy también y ayer. Les voy a hacer otra pregunta, va a tener que ver con la regeneración de plantas. Que sepan qué es organogénesis, embriogénesis y ventajas, desventajas. Sí, y ya con eso, ya para qué tanto rollo, hombre. Con 4 preguntas yo me doy cuenta de cuánto saben y les pongo una calificación generosa como la vez pasada y todos contentos. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Pues si no, ya ni modo. Listo, chavos. Pues aquí le dejamos, entonces seguimos el día de mañana. Nos vemos a las 4 de la tarde. Gracias. Ok, Gracias, profe. Cuídense, bye. Bye.